Hola queridos y queridas estudiantes de quinto año básico, a partir del siguiente video introductorio les voy a mostrar lo que va a ser el trabajo para la semana número 6 en la asignatura de lenguaje. Vamos a trabajar con el contenido Escribe un cuento y el objetivo será escribir creativamente narraciones. El objetivo del trabajo será escribir creativamente narraciones que tengan una estructura clara, utilicen conectores adecuados, incluyan descripciones y diálogos si es pertinente para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente. El cuento es una de las primeras manifestaciones literarias y narrativas del ser humano, junto con el mito, las fábulas y las leyendas. Se caracteriza por ser una narración breve que relata una historia ficticia protagonizada por un número reducido de personajes y desarrolla generalmente un acontecimiento central sin detallar mayormente acciones secundarias. Los elementos narrativos del cuento son personajes, que son pocos en el caso del cuento y sin evolución importante, las acciones, que es un acontecimiento central que se encamina rápidamente al final, no se desarrollan acontecimientos secundarios, espacio y tiempo. Generalmente los acontecimientos ocurren en espacios acotados, el tiempo varía de acuerdo con lo que se cuenta. Y por último el narrador, que es quien cuenta la historia. Caracterización de los personajes. En el transcurso de la narración se observan las características de los personajes, tales como gustos, intereses, motivaciones o sentimientos frente a determinados hechos. Podemos describir a los personajes tanto físicamente como psicológicamente. Físicamente, de acuerdo con su color de piel, sus ojos, su estatura. Psicológicamente, de acuerdo a características y cualidades, sincero, fiel, simpático, egoísta, entre otras. Estructura del cuento. Esto es lo que tenemos que tener con mayor claridad, debido a que esto es lo que ustedes tendrán que tener en cuenta para la creación de su historia. El cuento presenta una estructura narrativa constituida por 4 momentos. La situación inicial, que es donde se presenta a los personajes, tiempo y lugar de los acontecimientos. Hay un estado de equilibrio. Por lo general comenzamos, ¿cierto?, con las palabras había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, ¿ya?, que son las palabras de inicio o las claves que me sirven como nexo para comenzar la historia. El quiebre o nudo, que ocurre un acontecimiento que rompe el equilibrio de la situación inicial. Todo esto que comienza tranquilo en algún momento, ¿cierto?, se rompe por alguna situación, a eso le vamos a llamar quiebre o nudo. El desarrollo, se desarrollan las acciones que se suceden para restablecer el equilibrio. En el fondo este quiebre o nudo, ¿cierto?, habla de una situación puntual que sucede y el desarrollo del cuento está enfocado en resolver muchas veces, restablecer el equilibrio que, ¿cierto?, se manifiesta al comienzo de la historia. Y el desenlace, aquí es donde se solucionan los problemas y se restablece el equilibrio. Es lo que nosotros llamamos como el final de la historia, ¿cierto? En donde se solucionan los problemas. Pero también recuerden que hay cuentos que pueden quedar abiertos. Puede solucionarse un problema, pero también puede quedar abierto. Para cerrar, un cuento es un texto narrativo que se caracteriza por ser breve y en el cual se presenta él o los personajes que viven acontecimientos. Para crear un cuento debo tener en cuenta la existencia de los 4 elementos básicos: situación inicial, nudo, desarrollo y desenlace. Y por último, las actividades. Deberán realizar las actividades correspondientes a la semana 6 y el trabajo estará enfocado en las indicaciones para crear un cuento, orientaciones que son entregadas a partir del trabajo en el texto de estudio, ¿ya? En las clases online trabajaremos las sugerencias que se establecen en el texto para la creación de su cuento. Eso, espero que estén muy bien. Un abrazo y cariños para todas.